Jualo, ¿y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Yo siempre con este sueño de un día voy a abrir un restaurante mío para pagar el homenaje y el respeto a mi mamá y a mi gran mamá, que por ellas, sin querer, por ellas es que me hice cocinero, ¿no? Y siempre tenía esto atrás de mi cabeza, ¿no? De estas memorias. En este tiempo de la pandemia nos demandaron de esta gente de aquí, del Pearl, vinieron a probar la comida que estaba haciendo y les plació mucho. Entonces nosotros queremos un restaurante así de estilo mediterráneo, un poco más, con más finés, lo queremos en San Antonio. Y decimos, ok, me vino la idea, es mi oportunidad. Vinimos a ver el building, el viñal. Sí. Aquí todo esto era muy, muy diferente. Este era un parking lot. Ajá. Aquí y todo estaba se veía muy viejo y dejado. Pero nos dijeron del Pearl que lo quieren hacer todo esto muy bonito. Y entramos a este viñán aquí que se veía totalmente diferente, pero ya miré y dije, esto se puede hacer muy, muy bonito, el estilo de Mediterráneo. Seguro. Y después caminamos adentro, te voy a mostrar de lo que hablo. Y dije, ok, esto perfecto, esto es la oportunidad, el sueño que siempre tenía hacer, este va a ser ladino. Y cuando... Merci mucho. Merci mucho. ¿Cuál lo construyeron, Berti? ¿Cuál es esto? Es el cafico turco, Ajá. el té turco y este es el ihlamur, el linden tea. Ajá. Y aquí tenemos el raquico, el bus ya se dirigió. Ainda tenemos un poquitico. Nos vas a mostrar cómo hacemos esto. Bueno, si lo vamos a hacer la manera que hay que hacerlo, primero hay que poner el raquico. A mí me place a beberlo encina. Yo sé que en la Turquía después hay que ponerla un poco de agüita. Ajá. Y después al final se pone el bus para que no se cristaliza el raquico. Y solo tenemos uno. Así la que verajá es algo. Por acá. Sí, esto es salud. Esto es salud. Muy bueno. Sí, lo voy a escapar. ¿Está bueno? Sí. Sí. Tenemos, si quieres, traemos todo el bakbuk. Maravillas. Bueno, merci mucho por la raquia. Ya para empezar el día ya vos estar un poquitico más contente. Ahora, ¿nos cuentas un poquitico del chaisico? No sé si es chaisico de la Turquía, es el modo de hacerlo o mismo el chaisico es de... Sí, tenemos... Los truchites o... No, esto lo mercamos aquí, pero es el té turco. Ajá. Y esto es muy... en la Turquía se bebe mucho esto, el té de ihlamur. Pero aquí no lo conocieron mucho la gente y yo pensé que quería... Esto para mí me place mucho beber este té. Seguro. Y quería tenerlo en el restaurante y ofrecerlo a
a la gente y les gusta, les place mucho. La gente viste que ahora están teniendo este interés mucho de esto, del café turco, del té turco, del raki. La gente se están empezando poco a poco. Yo siempre en mi vida, donde me fui, vivía 15 años en Nueva York, después en Austin, 6 años haciendo la comida esta. Yo siempre dije que yo voy a hacer la comida como a mí me place comerla. Y explicarlo a la gente le cabot que les va a placer. Y muy rápido que vi que a la gente le gusta comer ancina. Seguro. Le place comer ancina. Y dije, ok, pues tenía razón que hacer las cosas como... Jaliz, sí. ¿no? Jaliz como... Sí. Y esto, y bueno, al abriendo aquí, en el primer menú que tenía agristada de pescado, porque, y también la gente venía y ¿qué es esto? Nunca lo vimos. Y les empecé a los que trabajan a explicarlo a las personas que esto es una comida muy especial para mí, porque lo comíamos solo 2 veces al año, Rosh Hashanah y Pesach. Seguro. Pero yo quería hacerlo, dije, esto es una cosa que ninguno no lo hace y no lo puedes topar en ningún restaurante, especialmente aquí en América. Y bueno, por un año, Kimat lo teníamos en el menú, así teníamos kiofticas de prasa, teníamos la taramá, ya empezamos a hacer sujuk aquí, el sujuk lo hacemos ahora nosotros, aquí solos, pastirma. Y habían otros platos que hicimos y que se cambiaron un poco, seguro. Pero el mantí lo hacemos aquí, hice una mezcla de mantí y el shish barak. Y las dos cosas que me gusta, que me place de las dos comidas, los juntos. Esto, y en días de fiestas, en Pesach, Rosh Hashanah, hago cosas más tradicionales, un poco. Lo que comíamos nosotros en la casa es burmuelicos de espinaca, burmuelicos de matzah, el cordero como lo hacía mi gran mamá, las dolmaicas de col, las dolmas de pasí, todas estas cosas. Pero siempre hay elementos. La cosa que yo quería hacer con este restaurante es... como te dije, pagar homenaje a la cultura de ladino, a la comida sefaradí, ama más pagar homenaje a la culinaria y a las comidas de estos países donde los judíos ladinos pasaron en la ruta de la inmigración. Seguro. Entonces hay aquí un poco de sabores de España y un poco de la Francia y de la Italia, pero el mayor es de la Bulgaria, Grecia, Turquía y Israel. Entonces no es toda la comida tradicional y sí viene mucha gente aquí que... esto me sorprendió mucho saber que en San Antonio... Sí hay muchos judíos sefaradí. La mayoría son de México, de la Ciudad de México, pero hay muchos que cuando estoy laborando me vienen y dicen, yo vengo de una familia sefaradí, nosotros somos de Panamá o de Argentina o de los Canarios o esto, y nos dio mucho gusto ver que abriste este restaurante aquí, ladino. Y también quería decir que preparando para abrir el restaurante, empecé a meldar más de lo ladino y de lo que es, y busqué del escrito, el soletreo, seguro. Y van a ver adentro que tenemos unas frases que los escribimos en soletreo con la tradición en inglés. Wow. Frases de español como que
decía mi mamá o mi gran mamá cuando hablábamos, por ejemplo, que tengas caminos de leche y miel, seguro. O que crezcas y engrandezcas como un pescado en la mar. En las aguas frescas. Los tengo, sí, en las aguas frescas. Los tengo todo ahí escrito les vamos a mostrar. Qué hermoso, Ancina, dichas y refranes, ¿no? Sí. ¿La intenta codras de estos refranicos? Uno sí, y también estoy siguiendo a Sara Aroesti en el Instagram y sus refranes también para... Seguro. Mandamos saludos a Sara Aroesti por la labor que hace, ¿no? La cantadera, y mismo ella el labor que hace con los mancebicos. Sí. Ya viste que quitó los cuenticos para los mancebicos, ¿no? Y mismo ella está empezando a sus hijicas. Sí. Y la verdad que la intención era que cuando cumplimos un año aquí en Ladino, los festivos de un año, estaba hablando con ella para venir aquí. Salió justo la semana entre Rosh Hashanah y Yom Kippur y estaba muy ocupada. Pero dijimos que algún día sí vamos a poder hacer algo juntos aquí. Inshallah. Sí.